Los eventos posteriores a la marcha del 8 de marzo en Nuevo León no pueden ser ignorados. Feministas de preparatoria y universitarias vieron su seguridad y bienestar atentados en los espacios a donde deberían poder asistir a estudiar en paz, de manera segura. Las instituciones educativas juegan un rol esencial en la información de las personas que conformamos la sociedad. Pero, ¿qué pasa cuando al interior de estos mismos espacios se perpetúan violencia contra las mujeres y ciclos de impunidad para quienes las agreden? Es indispensable voltear a ver lo que sucede en las primarias, secundarias, preparatorias y universidades, pues también es político. Ante la problemática de violencia e impunidad en estos espacios, las colectivas y plataformas juveniles feministas han jugado un rol central en la contención y acompañamiento a las compañeras. No es la primera vez que se levanta la voz en contra de todos los docentes, ya van varias veces y no nos hacen caso. Hablar de feminismo significa también hablar de las colectivas juveniles y universitarias, que vienen impulsando agendas diversas desde los feminismos y que defienden el bienestar y la libertad de sus compañeras al interior de los planteles educativos. Nosotras todas, las que aún sin conocernos hemos caminado juntas para hacer valer la palabra de cada una, la palabra de todas, por las que aquí estamos y por las que aún están por venir. Esto es Diálogos de C2E. Hola, mucho gusto. Les saluda Beatriz Martínez de parte del Centro Estatal de Documentación Feminista y de Género, y es un gusto el día de hoy darles esta sorora bienvenida a este espacio seguro, de confianza y de mucha creación para todas otras nosotras. El día de hoy contamos con la presencia de Ana Karen y Fabiana de la plataforma y red Hermanas de Casandra. Su proyecto es una red de acompañamiento para mujeres en situación de violencia y vamos a aprovechar su presencia aquí el día de hoy para platicar acerca del persistente problema de violencia contra las mujeres al interior de las universidades y la impunidad en estos casos. Es un gusto contar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario, gracias a ustedes. Para empezar a entrar en materia, quisiera comentar acerca del trabajo que realizó la Red de Universitarias y Periodistas Pasó en la U en 2019, donde encontraron que de 100 universidades en 16 países que analizaron, el 60% de estas universidades no tenía una política interna institucionalizada, pública y abierta en sus comunidades para atender los casos de acoso, de abuso y otras formas de violencia sexual. Si bien pues han pasado ya un par de años, sabemos que la problemática sigue persistiendo y la violencia se sigue reproduciendo en estos espacios. Esto es sumamente preocupante, pues estamos hablando de que las instituciones que nos terminan de formar como individuos para esta sociedad también perpetúan la impunidad. Entonces, quisiera pues primero que nada que nos platiquen desde su experiencia en sus universidades cómo han visto que se reproducen estos ciclos de violencia y también pues qué ha faltado por parte de las autoridades, ¿no? Sabemos que se hacen protocolos, que lo que hay en la página, en la ley, pues puede sonar muy lindo, pero en la realidad eso no se ve en la práctica. Entonces, si nos pudieran platicar desde su experiencia, ¿cómo lo han visto? Sí, definitivamente estamos completamente de acuerdo. Bueno, en el caso de Hermanas de Casandra, todas las integrantes pues somos de distintas universidades y hemos platicado en muchísimas ocasiones precisamente de este tema y creo que hemos llegado a la conclusión de que el común denominador entre estas instituciones y la violencia que se sigue perpetuando es, pues primero que nada, que no reconocen este problema, que no reconocen que hay violencia dentro de la institución y que en el caso de las instituciones que sí lo reconocen, pues carecen de congruencia al decir que se dan cuenta de que hay un problema y que como que no toman acción para que este problema se elimine. Sí, y como platica Fabi, pues algo que ya habíamos platicado es que realmente está muy interesante porque cada quien vive, o cada mujer vive la violencia de una manera distinta. Y algo que nos hemos dado cuenta en Hermanas de Casandra es que igual se manifiesta diferente en los espacios educativos. O sea, en mi experiencia personal, no puedo generalizar ni hablar por todas, pero lo que yo me he dado cuenta, la primera vez que a mí me tocó como que ver este problema de cerca, fue cuando yo lo viví. O sea, fue cuando yo traté de acceder al protocolo de género de mi institución en la preparatoria, no en la universidad, y me acuerdo que yo me traumé porque la respuesta de
la profesional encargada de ese tipo de casos. La primera persona con quien me pude abrir y platicar mi situación me dijo, pues, o sea, como su consejo en representación de la institución fue, oye, pues qué feo, primero obviamente lo típico, cuestionar pues qué traías puesto y por qué lo provocaste y todo esto, y luego después me dice, pues qué feo que te pasó, mi recomendación es que tengas pues ahí documentado como un journal de agradecimientos. Agradece 10 cosas al día y se te va a olvidar lo que te pasó. Entonces, el hecho de que yo pensaba que esto nada más fue, bueno, una mala maestra que no estaba capacitada, pero después de eso ya te abre los ojos a otras cosas, que empiezas a ver denuncias en Instagram o en Twitter o lo que sea y te das cuenta, híjole, pues es que no es un caso aislado mío, es un problema institucional. Entonces, y obviamente pues mi experiencia es diferente, por ejemplo, a la de Fabi. Sí, o sea, y creo que aquí hay dos cosas muy importantes de lo que acaba de decir Ana Karen. La primera, que no nada más se trata de violencia como en universidades. Es, yo creo, un problema que existe desde siempre en cualquier ámbito educativo. Claro. O sea, es violencia de género que se presentó desde la primaria hasta la universidad que estamos ahorita. Y creo que pues también se tiene como que atacar en todos estos distintos grados. Y también otra cosa muy relevante es que, por ejemplo, en mi experiencia personal, a mí me pasó al revés. O sea, yo como que empecé a darme cuenta de este problema por experiencias de amigas y de compañeras y cosas que como que me iba enterando. Y se me hizo muy importante pues precisamente abrir el diálogo sobre esto. Y a partir de eso, o sea, a partir de que empecé como a tener conversaciones sobre este tema y empecé como a darme cuenta que esto pasa y pasa en todas partes, me di cuenta de que yo misma había sido víctima de abusos y de violencia. Y creo que, o sea, por más que sea sumamente triste, también es muy importante como empezar a reconocer o sea, como que esta violencia que se ejerce a partir de experiencias que vamos escuchando. Y regresando, Bea, a lo que nos habías dicho de lo que pasó en la U, o el estudio que habían realizado, pues está interesante porque justamente nosotras en Hermanas de Cassandra hemos realizado encuestas como en materia de violencia institucional, de educación sexual y demás. Entonces, está súper interesante porque en materia de protocolos de violencia de género encontramos que, o sea, bueno, hicimos una encuesta a 160 mujeres más o menos de rango universitario, o sea, de rango de edad de 18 a 24 años. Y encontramos que justamente igual que la estadística que tú mencionas, el 60% reportaron que su institución no cuenta con un protocolo. Entonces, eso no es igual un tema aislado de las encuestadas de aquí, sino algo que nosotros también vimos. También vimos que el 75% reportan que no es fácil presentar quejas de violencia ante sus instituciones, sus respectivas instituciones. El 52% reportan haber presenciado violencia institucional y el 72% saben de alguien que ha sufrido violencia de género dentro de su institución. Entonces, pues para nada es un caso aislado, para nada es nada más de esa encuesta. Y pues definitivamente esto presenta un problema que tenemos que empezar a pues, buscar una solución. Porque también hemos realizado encuestas más en materia como de educación sexual, porque como bien sabemos, pues hay un vínculo entre enseñar temas como de consentimiento y la violencia de género. Entonces aquí vimos que esta era una encuesta distinta, entonces eran 254 participantes, igual del mismo rango de edad. Vimos que solo el 9% reportan aprender del consentimiento en la escuela. Entonces, si no le estamos enseñando a los niños y a las niñas también, que no, pues ¿cómo esperas que no pase, que no se lleven a cabo estos incidentes en las instituciones? O sea, está en chino. Entonces, pues sí. Y bueno, con la otra pregunta de que qué consideramos que como que es necesario que hagan las universidades y las instituciones educativas en general, pues creemos que primero es reconocer, o sea, reconocer que hay un problema, y eso obviamente implica pues escuchar qué es lo que están diciendo las alumnas y las personas como involucradas en esto. Lo segundo es educar y trabajar con perspectiva de género. Esto obviamente incluye la educación sexual integral, que también eduque sobre temas tan relevantes como el consentimiento, y también pues capacitar a todo, o sea, como que a todas las personas que formen parte de la institución para que sepan cómo reaccionar cuando hay casos de violencia de género. Tercero, creemos que se deben de establecer mecanismos adecuados para pues tanto prevenir como investigar y sancionar a quienes ejerzan violencia contra la mujer, ya sea un alumno, un maestro,
cualquier integrante, o sea, cualquier persona que forme parte de esa institución, y pues finalmente mantener una mente como abierta hacia actividades y grupos feministas que quieran realizar proyectos dentro de la institución para que, pues sí, para que les dejen de poner estas barreras ante las que la verdad es que creo que los grupos feministas siempre nos enfrentamos cuando tiene que ver con espacios educativos. Claro, y que justo coincido mucho como con lo que dicen de que pues esta violencia se perpetúa desde que estamos en edades muy chiquitas, ¿no? Y que obviamente no la sabemos reconocer por lo mismo que mencionan, de que no tenemos ni siquiera las herramientas o las palabras para nombrar y reconocer lo que nos está atravesando. Y que finalmente eso es súper importante porque a partir de ese silencio es que se sostiene que se siga perpetuando esta impunidad, ¿no? Y que se tenga como pase libre para estas violencias. Y creo que se relaciona justo con lo que dices de que es necesario y elemental escuchar lo que están pidiendo las mujeres, ¿no? O sea, porque finalmente significa cambiar la narrativa, o sea, significa escuchar las historias que se han silenciado siempre. Y también creo que es bien importante lo que mencionan, que no se trata solo de contar con protocolos o contar con cosas escritas, no es suficiente que tengamos mecanismos, sino que tienen que ser mecanismos que sean accesibles, que sean sencillos de utilizar, que realmente inspiren confianza a las mismas mujeres que las debemos utilizar, ¿no? Pero justo como para seguir un poco con este tema de qué es lo que debemos hacer y qué herramientas sí son útiles, pues yo creo que es súper importante reconocer el trabajo que se realiza desde las colectivas y desde los grupos estudiantiles, porque realmente creo que en los últimos años nos hemos ido dando cuenta de pues el rol tan importante que tienen en la parte de contención, de redirigir a casos de violencia, de concientizar en toda esta materia a las demás compañeras. Entonces quisiera también saber pues qué proyectos han realizado ustedes, qué otros proyectos conocen de otras compañeras, porque creo que muchas veces no les damos el reconocimiento que deberíamos darles, ¿no? O sea, todo el trabajo que están haciendo es un trabajo súper valioso y es trabajo, ¿no? Entonces, si pudieran compartirnos un poco de eso. Claro, pues todas las integrantes de Hermanas de Casandra, como ya mencionó Fabi, pues venimos de instituciones diferentes, desde primaria, secundaria, preparatoria, lo que sea, pero todas hemos tenido este interés y como que este rol en grupos estudiantiles. De hecho, dos de nuestras compañeras que no están con nosotros hoy, que son Ana Victoria y Mayra, ellas empezaron en la Prepa Tech un grupo estudiantil feminista que se llama March, que está súper padre. Hacen muchos talleres como para concientizar, para dar pláticas acerca de cuáles son los tipos de violencia, para fomentar a las mujeres en STEM, que también es algo súper importante, o sea, como impulsar todos estos valores feministas. Yo ahorita estoy coordinando en el programa de Igualdad de Género de la Libre, de la Facultad Libre de Derecho. Como que cada quien hemos tenido nuestros propios proyectos que medio que ya nos encaminaron hacia lo que estamos haciendo ahorita, que está más enfocado ya en, desde nuestro espacio, poder mejorar como la situación universitaria de pues todas las chavas que están viviendo por cualquier tipo de violencia, ¿no? Sí, de hecho, justo ahorita, o sea, como siguiente proyecto estamos realizando un conversatorio, porque no nada más como que reconocemos la violencia de género y la falta de mecanismos que hay en nuestras instituciones, sino que creemos que es como un problema, pues, de muchísimas universidades. Entonces, lo que queríamos hacer era como reunir a alumnas, estudiantes de distintas universidades para así poder como, pues, literal conversar sobre cuál es el problema que ellas detectan en sus propios protocolos y así juntas poder pues llevar a cabo un plan y empezar a contactar a grupos más grandes, inclusive al gobierno, y así poder movilizarnos a pues mejores protocolos como ya de manera individual, pero haciéndolo desde un grupo más grande, colectivo, con más impacto. Y que creo que es súper valioso como encontrar esta unión entre diferentes frentes que ya existen, ¿no? Es algo que hemos platicado en diferentes episodios de este espacio, que al crear estas redes de apoyo entre nosotras, pues obviamente podemos tener este mayor impulso y mayor alcance. Y creo que también es bien importante lo que dices, o sea, las universitarias ahorita, pues por las edades que tenemos, los espacios que ocupamos, podemos tener este otro alcance, pero sí considerar lo que ya mencionaron, que esta violencia se repite en todos los niveles de la educación y es
es bien preocupante y bien triste, pues que las secundarias, las primarias, muchas veces las prepas no cuenten tampoco con estas herramientas, ¿no? Entonces, qué mejor que trabajar en conjunto para ir atacando estos temas. Hemos visto que mencionan que los bloques a partir de los cuales construyen su trabajo son la sororidad, la empatía y la educación. Y pues creemos que estos pilares se complementan muy bien y son súper importantes entre sí, pero también quisiera saber si pudieran platicarnos un poco de cómo se ve esto en el día a día, cómo lo ponen en prácticas, cómo se ve reflejado en sus actividades y proyectos. Sí, pues primero que nada creo que es importante como entrar en contexto a cuál es la idea o vaya la misión de Hermanas de Casandra. Entonces, Hermanas de Casandra nace a través de la historia o la parábola, no sé cómo se dirá, de Casandra, que es una figura de la mitología griega. Entonces, los dioses griegos le cedieron el poder de la intuición y como de ver el futuro, y todo lo que ella decía era la verdad. Entonces ella muchas veces podía llegar con, no sé, inclusive con los dioses de que, oye, va a pasar esto, y ya como que estaban al pendiente. Y pues ella era muy hermosa, entonces el dios Apolo un día pues decide seducirla, y ella obviamente pues lo rechazó, pero las consecuencias estuvieron graves. O sea, él ejerció violencia en su contra, y aparte después de eso le puso como un hechizo donde ella tendría la consecuencia de que seguiría teniendo su don de poder decir la verdad y todo, pero que nadie le iba a hacer caso. Todo el mundo le iba a silenciar, iban a decir que estaba loca, que está exagerando, que está histérica. Entonces el resto de la vida, pues Casandra batalló mucho con eso, porque ella, por ejemplo, llevaba con un rey, va a haber sequía. No, no es cierto, siéntese, señora, que a final de cuentas, pues es lo que nos ha pasado mucho a las mujeres. Entonces, Hermanas de Casandra parte de la idea de que, bueno, a lo mejor no todas somos feministas, no todas coincidimos con las ideologías o no todas creemos en eso, pero todas hemos sentido o todas podemos estar, o sea, partir de este dolor o de esta impotencia de platicar nuestras historias de abuso o de violencia y que nadie nos haga caso, porque, pues, ¿qué traías puesto? Pues, es que tú exageras, o sea, en cualquier cosa, o inclusive ni siquiera de violencia, en el ámbito laboral, a veces, no sé, propones algo y no te hacen caso, y luego un hombre propone lo mismo, y sí, o inclusive en la medicina. O sea, yo me acuerdo que cuando tenía apendicitis, todos los doctores de que no, es que es un cólico, ya te va a bajar. Y yo, no es un cólico, y luego ya me acabaron operando, pero bueno, esa es otra historia. Entonces, el punto de todo esto es crear un espacio donde, independientemente de tus ideologías, lo que creas, lo que no creas, puedas tener un espacio seguro donde puedes tener a alguien que te acompañe, que esté contigo, que te escuche, o sea, un lugar donde puedes ser escuchada, donde puedes tener todas las herramientas para decir, ok, me pasó esto, lo identifico, ahora qué quiero hacer, cuál es mi plan de acción, y tener como una hermana grande que te pueda guiar a través de este proceso. Porque yo creo que todas las que hemos vivido cualquier tipo de violencia, pues eso es lo que en algún punto nos faltó. Sí, de hecho, o sea, justo como continuando a esto, creo que todas hemos estado ahí, o sea, todas hemos sido esa chava que no sabía ni qué era el feminismo, que no sabía de qué se trataba, que muy probablemente ni siquiera sabía que se ejercía violencia en su contra porque ya lo tenía tan normalizado, y queríamos como ser un espacio que considera a todas las mujeres, un espacio al que se puedan acercar pues tanto mujeres feministas como que ya lo han estudiado y que ya llevan tiempo pues sí, estudiando sobre la violencia de género, y que ya saben más o menos pues, tal vez son de la rama del feminismo radical o de colonial o lo que sea, y también las mujeres que por el simple hecho de ser mujer quieren enterarse de cuestiones pues de las mujeres, y eso es prácticamente lo que intentamos hacer en nuestras plataformas. Intentamos ser un espacio al que cualquier mujer se pueda acercar. Más que nada, ya para como concluir esta idea, creo que siempre cuando vamos a hacer un post o participar en algún foro o en alguna audiencia o lo que sea, siempre partir de la idea o del lema de la empatía por la víctima tiene que ser más grande que el enojo por el agresor. O sea, siempre tener por encima cómo se siente la persona que acaba de vivir violencia, y no tanto partiendo como del enojo, que obviamente sí hay enojo y sí es algo súper importante transmitir también, pero desde una manera que a lo mejor no se sienta tan abrumadora para quien lo está viviendo. Y yo creo que es súper bonito y valioso esto que mencionan, porque creo que a veces en los feminismos nos podemos quedar
que como tú dices, hay más que suficientes razones para estar enojadas, ¿no? Pero muchas veces nuestros espacios, nuestras propuestas se quedan mucho limitados en esta pues búsqueda de sí justicia, pero también mucho desde este enojo. Y creo que es súper importante lo que mencionan. Sí es importante buscar las vías para que haya justicia, pero también es súper importante reconocer que el proceso emocional de la mujer que está involucrada en esto es lo prioritario, ¿no? Claro. A final de cuentas, cada mujer tendrá sus tiempos, sus maneras de decidir qué hacer con esto que le sucedió, que fue ejercido en contra de ella, pero creo que ese debe ser como el punto central de todo, ¿no? Sí. Y también me parece súper lindo esto que mencionan de tener una hermana mayor o alguien que te acompañe, porque creo que es algo súper importante, súper valioso, pero que también, como esto que mencionan de tener espacios en los que nosotras nos podamos creer, ¿no? Porque algo que a mí me gusta decir mucho, porque creo que es la verdad, es que sucede magia cuando las mujeres compartimos nuestras historias, ¿no? 100%, Porque sí. nos vemos reflejadas la una en la otra y a partir de eso justo se va creando como esta hermandad, ¿no? Sí. Pero creo que también es muy importante, por una parte, reconocer, sí, el trabajo que realizan, que como ya nos platicaron, es súper importante, súper valioso, pero también el que no es sencillo, ¿no? Claro. O sea, todas nosotras somos estudiantes, quizá trabajamos, tenemos otras cosas que hacer, y aún así es el ir aprendiendo nuevas herramientas, nuevas maneras de cómo podemos lidiar con estos casos que yo, aunque no sea psicóloga, Fabiana sí, pero pues yo que quizá no estoy formada en esta materia, ¿cómo puedo ayudar? ¿Qué puedo dar de mí? ¿Qué herramientas puedo ir aprendiendo? ¿Cómo respondo correctamente ante estos casos, ¿no? Y la verdad es que también eso puede ser muy abrumador. Entonces quisiera preguntarles cómo han ido aprendiendo estas herramientas, cómo han ido construyendo su bagaje de conocimientos de diferentes áreas para saber cómo reaccionar si les llega una muchacha contándoles pues algún caso de violencia, y en general cómo ha sido su experiencia con este aprendizaje, ¿no? Claro, pues creo que aquí hay como tal vez dos respuestas, una pues de manera como individual y otra de lo que hemos hecho como colectiva para pues capacitarnos y aprender más sobre cómo dar acompañamiento, porque claro que es algo súper serio y que debe tratarse como tal. Pero, por ejemplo, de manera personal, yo sí le tengo que atribuir mi feminismo y mi acercamiento a este movimiento a mi hermana mayor, que es una persona que yo admiro muchísimo y que siempre ha estado como informándose sobre cuestiones de género. Y después de, como dices tú, o sea, hace magia como la conversación entre mujeres, después de escuchar todo lo que ella reconocía y todo de lo que se empezó a dar cuenta, a través de yo escucharla, como que me di cuenta que como decía hace rato, es algo que nos pasa a todas, y empecé a reconocer esta violencia en distintos ámbitos, y ya a partir de eso yo empecé como a investigar sobre distintas ramas del feminismo, y por ejemplo también como considerando la importancia de la educación sexual, justo me capacité en un diplomado de sexualidad como integral, que era pues reconocer la parte tanto anatómica, fisiológica, psicológica, social de la sexualidad. Y pues claro que ahí también fue como un parteaguas para mí, porque hablamos muchísimo sobre el sexo y el género, y cuando hablamos sobre el género y como todas las expectativas que hay a ser mujer o a ser hombre y todo lo que se le exige a la mujer, o sea que obviamente tanto en ser mujer como en ser hombre está pues el patriarcado súper involucrado con todos estos roles que se nos exigen. Pues a partir de esto me di cuenta yo de esta necesidad, pero eso es como respuesta personal mía, ya como colectiva hemos hecho otras cosas. Sí, pues yo, igual que Fabi, tuve el privilegio de que, pues yo tuve como, o sea, como rol o como ejemplo a seguir a mi mamá, que bueno, a lo mejor ella nunca fue la persona más feminista del mundo que, ay, voy a ir a marchar, no, pero sí creo que ella es una persona que realmente todos estos valores que yo considero feministas, la sororidad, la empatía, las ganas de educar, ella siempre me lo ha inculcado, y siento que pues de ahí como parte esta necesidad de lo que yo veo en ella, decir de que bueno, pues yo también quiero ser como ella, yo quiero ayudar, yo quiero tener esta hermandad, yo quiero, ¿sabes? Y luego ya, pues como dice Fabi, en la cuestión más como teórica, pues obviamente siempre queremos aprender cosas nuevas, siempre queremos meternos a capacitaciones como de acompañamiento, de ciberacoso, de, no sé, vivencias de las mujeres migrantes, o sea, de tratar de como que tener información acerca de cada tema para que nuestro acompañamiento pueda ser lo más interseccional posible, y siempre buscar aprender más mediante estos talleres y estas audiencias y todo esto.
Qué importante lo que mencionan como de estas mentoras que nos vamos encontrando en el camino, ¿no? Creo que es algo que a veces pues se nos pasa por alto el darnos cuenta de que mujeres con las que nos vamos encontrando justamente nos van guiando y entre todas podemos ir aprendiendo colectivamente la una de la otra, porque estoy segura que con cualquier mentora que se hayan encontrado también aprenden algo de ustedes. Y también si pudiera nada más agregar algo a eso, creo que regresamos a, o sea, esta misma importancia de las mentoras, como que podemos también aterrizarla en los espacios educativos, qué importante sería y como que qué padre sería si hubieran mentoras o mentores inclusive con perspectiva de género en instituciones educativas. O sea, si todas las niñas y chavas, o sea, adolescentes, tuvieran como algún acercamiento con personas que las puedan acompañar en este tipo de casos en sus universidades, en sus preparatorias, secundarias, primarias, sería, yo creo, pues no sé, como un parteaguas en sus vidas. Claro, porque contaríamos con toda la información y referentes de hacia dónde nos podemos dirigir si suceden este tipo de violencias. Como ya nos comentaron Fabi y Ana Karen, definitivamente sabemos que todas nuestras universidades son distintas. Cada una tiene sus características y sabemos que también nosotras somos diversas. Sin embargo, lo que nos atraviesa a todas es la violencia que se perpetúa en nuestras instituciones educativas. Entonces, sí, la comunidad estudiantil y la comunidad universitaria es diversa, pero ¿qué puntos podemos tener en común de lo que le exigimos a las autoridades de nuestras instituciones? Porque creo que muchas veces se tiene como este argumento de, bueno, entonces, ¿qué quieren, no? Ya dimos un protocolo, no están conformes, ¿qué es lo que buscan? Y creo que en realidad las exigencias que se presentan desde los grupos y las colectivas son muy puntuales, solo que no se quieren escuchar. Entonces, para aprovechar que tenemos este espacio, si pudieran compartirnos peticiones clave de qué es lo que estamos buscando para asegurar estos espacios lo más seguros posible. Claro. Pues primeramente lo que estamos buscando es crear algún mecanismo como de inspección de los distintos protocolos de violencia de género que hay en todos los espacios educativos. Primero los universitarios, pero, o sea, eventualmente estaría bien también los de prepa, los de secundaria, los de primaria, etc. Entonces, pues hemos leído los más que hemos podido dentro de, o sea, hablando de instituciones educativas en Nuevo León. Y hay, obviamente todos son distintos, pero sí hay varias áreas de oportunidad que a lo mejor sí podemos generalizar, como por ejemplo, es súper importante que sean más accesibles. Tiene que haber como una guía rápida o a lo mejor un video o alguna manera, porque pues ahorita como tal los protocolos universitarios son más como en formato de código de procedimientos. Entonces, una persona que a lo mejor nunca ha leído un código o más, una persona que acaba de ser víctima de alguna violencia, pues no tiene ganas de meterse a leer un código de 50 páginas para ver dónde encaja su caso. O sea, hacerlo tantito más claro y conciso para todas, o sea, accesible. Y también, o sea, que sea fácil saber que tu universidad sí cuenta con este protocolo, porque inclusive muchas mujeres cuyas universidades sí cuentan con estos protocolos ni siquiera saben de la existencia del mismo. Entonces, esa es una parte. La segunda es la protección a las víctimas. Siempre dentro de, o sea, muchos protocolos hay varios como artículos o reglas que señalan de que no, pues la víctima va a tener que ir a una, no sé, a una mediación o a un arbitraje con su agresor. Pues a ver, no, la víctima no debería estar junto con su agresor, punto. O, por ejemplo, una víctima no debería de tener que compartir su espacio educativo, su salón de clases con un agresor. O sea, deberían de haber como medidas cautelares para, bueno, ok, a lo mejor no lo vamos a correr, pero mínimo tú, víctima, ya no vas a tener que llevar una clase con esta persona. Otra parte es que realmente son muy revictimizantes los protocolos. O sea, hay toda esta parte como de ser cuestionada por miembros de consejos que a lo mejor no son especialistas en género, no están capacitados, como yo ya había platicado mi experiencia, pues cómo, y qué más, pues también, o sea, establecer medidas de acompañamiento y de seguimiento claras y concisas y también puntuales. O sea, yo te voy a dar, no sé, acceso a una psicóloga, a algún servicio médico, no sé. O sea, deberían de haber como que medidas
tantito más puntuales. Y también otra cosa que es súper importante es que no reconocen todos los tipos de violencia. O sea, algo que también hemos visto mucho en los protocolos es que, y digo, varían, pero hay unos que, por ejemplo, son protocolo de violencia de género es protocolo solamente que ataca a, no sé, el acoso y el hostigamiento. Pues como bien sabemos, hay muchísimos tipos de violencia de género y no se limitan solamente al acoso y al hostigamiento. Es importante comprender todos los tipos de violencia cuando estamos hablando de esto. Y agregando a esto que dicen a Karen de que debería de como tratarse como procesos jurídicos penales, me gustaría también agregar que yo considero absurdo el hecho de que le den tanta importancia a cuestiones como la deshonestidad académica o a cuestiones como los antidopings, por ejemplo, que existen como órganos de la misma institución como súper bien planeados y súper especializados, o sea, que deciden qué casos sí son deshonestidad y qué casos no, y que hay cero tolerancia. O sea, por ejemplo, yo he escuchado experiencias de universidades de aquí de Monterrey que nada más por estar en un chat donde mandaron las respuestas de un examen ya tienes DA, y digo, o sea, no es que no puedan como tener todos estos juicios, sino es que no puedan sancionar de una manera tan tajante tal vez. Nada más no quieren reconocer estas violencias, no quieren como meterse en todo el problema que implica reconocer que sus alumnas están siendo violentadas, pero a mí de verdad sí me parece absurdo que puedan tratarlo con, o sea, como con esta seriedad en temas que la verdad no se me hacen tan relevantes como la integridad de sus estudiantes. Y bueno, también como otra propuesta puntual que ya hemos mencionado varias veces, creemos que es sumamente importante que haya una educación sexual integral, porque aparte ni siquiera se considera a nivel preparatoria y a nivel universitario, como que asumen que esto ya se enseñó, claro, en primaria y secundaria, que evidentemente no, y luego ya cuando tienes esta edad en la que definitivamente se están presentando problemas que están directamente relacionados con pues la falta de educación que tuvieron, o no tuvieron más bien, tampoco la dan. Entonces creemos que estos son como pues, o sea, el protocolo, la educación sexual integral y que se tome como el problema que es. Justo, y que creo que lo que dicen no es que no se pueda hacer, sino que no hay voluntad, porque vemos que en muchas universidades pueden poner cursos extras, clases extras en horario fuera de la semana para aprender de otros temas que son relevantes para la universidad, pero no lo relacionado a la violencia contra las mujeres. Y también creo que es elemental lo que mencionan como al decir que tiene que ser accesible, se le tiene que dar mucha difusión, porque creo que lo que decíamos, no es suficiente que exista un protocolo si la mayoría de las mujeres de tu institución no sabe que existe este protocolo. Y pues siento que es como un poco esta manera de decir, bueno, ya presentamos un protocolo, pero claro, está súper ambiguo, nadie lo conoce, no hay seguimiento, solamente cerramos los casos diciendo culpable, no culpable, y eso en realidad no ataca la raíz del problema y no vemos verdaderamente que haya pues un seguimiento debido de los casos. Ya con eso terminamos nuestras preguntas, pero no sé si ustedes nos quieran compartir algo más, algún comentario, cualquier información que quieran compartir con la audiencia. Sí, pues con respecto a los protocolos, eso que mencionas, o sea, regresamos a lo mismo de reconocer y que las instituciones tienen esta responsabilidad de reconocer esta violencia porque a final de cuentas la violencia de género pues son violaciones a los derechos humanos de sus estudiantes, o sea, no es cualquier cosa. Entonces, por lo mismo, es súper importante darle la voz a las alumnas, o sea, tratar de priorizar sus respectivas perspectivas y decir, bueno, ok, voy a tomar en cuenta esto que estás proponiendo, tu grupo estudiantil feminista, tu activista individual, para crear protocolos que sean más efectivos. Y pues más que nada, como tener este llamado a las instituciones que a lo mejor no tienen ganas de llevar a cabo las medidas esenciales para atacar este problema porque les da miedo, no sé, como afectar su prestigio o manchar su nombre o su reputación, pero a final de cuentas es indispensable tener en mente que como sociedad
necesitamos a las universidades. O sea, por más exigencias que hagamos y por más problemas que tengamos, la sociedad no funciona sin las universidades, las necesitamos, vamos a seguir yendo, son indispensables. Entonces, con esto en mente, pues nace esta responsabilidad donde, pues a final de cuentas, los universitarios de ahorita son el abogado de mañana, el médico de mañana, el psicólogo de mañana, que no tiene una perspectiva de género. Entonces es importantísimo capacitar tanto a los alumnos como a los maestros para tener buenos protocolos y para entender realmente la gravedad de esta situación y hacer algo al respecto. ¿Quieres compartir tú algo? Pues sí, yo creo que también agregando a esto que dicen a Karen y lo que mencionabas tú ahorita, dejar de poner barreras. O sea, dejar de poner barreras si ellos no quieren como comprometerse a cambiar su protocolo y a como hacer actividades o proyectos feministas. Las mismas alumnas lo hacemos, las maestras feministas lo hacen, nada más que dejen de poner barreras. También algo súper relevante que no mencionamos, pero que también me gustaría agregar es, por ejemplo, la falta de libertad de expresión que intentan, o sea, más bien, cómo intentan reprimir la libertad de expresión de sus alumnas. Por ejemplo, si alguien tiene una beca, dicen que si no enaltecen el nombre de la universidad, o sea, les quitan la beca, y ahí estamos hablando como de, pues, violencia económica hasta cierto punto, porque no puedes ni siquiera denunciar que has sido violentada, y si la universidad no te hace caso y quieres como ya acudir a alguna institución como externa, tampoco lo puedes hacer porque técnicamente como que piensan que mancha el nombre de la universidad, entonces pues están poniendo barreras. Entonces sí, yo creo que también, así como un último punto, si ellos no quieren darse la tarea de hacer este tipo de actividades, nada más que dejen de poner barreras y limitar a las personas que sí quieren como aportar, porque el cambio sí puede hacerse, nada más es de que las personas de mero arriba como que abran este camino. Pues creo que lo que dicen es súper cierto. Las universidades son elementales en nuestra sociedad y son un punto de partida para todas las nuevas generaciones que formamos parte, pues, de nuestra sociedad. Así que, ¿cómo seguimos trabajando para que el lugar donde nos formamos como individuos sean espacios seguros, donde lo que se replique aquí adentro no sean las violencias, sino las buenas prácticas que nos vamos a llevar después para asegurar sociedades más justas, más equitativas, más libres, más seguras? Y pues con eso vamos cerrando. Muchas gracias, Ana Karen, muchas gracias, Fabi, por asistir el día de hoy. Estamos 100% convencidas de que su labor que realizan impacta directamente el día a día de cientos de mujeres, cientos de niñas, adolescentes, mujeres, y cuentan con todo nuestro apoyo para seguir robusteciendo herramientas y conocimientos. Invitamos a todas y todos quienes nos están escuchando a seguir las redes sociales del Instituto. Nos encuentran en Facebook como Instituto Estatal de las Mujeres Nuevo León y en Twitter e Instagram como IEM Mujeres NL. Y asimismo, pues invitamos a ustedes si quieren compartir también alguna red social, algún medio de contacto para que conozcan todo el trabajo que están realizando. Claro, pues @hermanas de Cassandra, si algún día necesitan acompañamiento, una hermana grande o simplemente alguien que te escuche, pues aquí estamos al pendientes. Muchas gracias. Nos vemos próximamente. En Diálogos del CEDOFEM platicamos sobre los hechos que han marcado la vida de las mujeres en nuestro país. Y nosotras, aunque luchamos desde diferentes trincheras, hemos decidido encontrarnos y estamos intentando crear nuevas formas entre todas, tomando siempre lo aprendido y lo acumulado en esta larga historia de lucha de la que somos parte.